voy a compartir algo que es un poco fuerte, pero fuerte no para ustedes. Los voy a enseñar con mucho cariño, mucho amor, pero les voy a enseñar lo fuerte que fue el escritor del libro de Hebreos, que yo creo que fue el apóstol Pablo. Ahora mucha gente difiere y habla y comenta que sí, que sí, que sí no, pero como yo soy el pastor y yo tengo el micrófono, es el apóstol Pablo. ¿Ok? Entonces, el escritor de Hebreos, que yo creo que es el apóstol Pablo, les habla y les da una advertencia muy fuerte a una congregación, a los hebreos, en el libro de Hebreos, a los hebreos que son los judíos de la iglesia de Jerusalén. Y les habla supremamente fuerte. ¿Por qué? Porque los tenía que despertar. Y lo que yo quiero que esta mañana lo veamos, no lo estoy enseñando desde el punto de vista como ellos estaban, implicando que ustedes están en la misma condición. No estoy diciendo eso. Simplemente para ellos fue una advertencia, para nosotros es una alarma. ¿Ok? Una alarma en el sentido de que la alarma está sonando, prestemos atención para no caer en lo que ellos cayeron. Ellos se cayeron en una situación muy complicada, muy mala, y yo lo que estoy buscando es darles esta alarma simplemente para que veamos y aprendamos lo que el apóstol Pablo les enseñó a ellos. ¿Por qué? Porque ellos iban de mal a peor. Y yo lo que estoy buscando es que nosotros no caigamos ahí, y por lo tanto quiero que veamos estos pasajes, estas escrituras, simplemente para que sea una alarma en nuestras vidas y protegernos de aquellas cosas. ¿Estamos? Entonces, vayamos por favor a Hebreos capítulo 5, en el versículo 10. Ahora, para que tengan un poco de concepto, necesito sí darles un poquito de historia. No les voy a contar la historia de 2000 años, pero sí les voy a contar básicamente, muy brevemente, el por qué y cómo fue que el libro de Hebreos fue escrito, para que entiendan el contexto de la razón por la cual Pablo dijo lo que dijo, o el escritor de Hebreos dijo lo que dijo. Si lo vemos aquí en Hebreos 5, en los primeros capítulos, pues nos da una gran cantidad de información sobre Jesucristo, que es mayor que esto y mayor que lo otro, y nos trae al capítulo 5. Y en el capítulo 5, los versículos anteriores, empieza a hablar de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. De hecho, empieza este versículo diciendo: siendo constituido por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Entonces está hablando de Jesucristo como sumo sacerdote, y ahora introduce a esta persona, a Melquisedec, y nos dice que Jesucristo fue sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Pero Pablo, el escritor de Hebreos, cuando está escribiendo, yo me meto en la película, ¿no? Yo me tengo que meter pensando qué fue lo que sucedió basado en lo que él escribe. Entonces yo me imagino que Pablo está sentado escribiendo estos versículos, y de repente se da cuenta a la congregación que le está escribiendo. ¿Quién es la audiencia? ¿Quiénes son? ¿A quiénes van a leer esta carta? ¿Quiénes son aquellos? Y cuando se echa para atrás y empieza a reflexionar a quién les está escribiendo, él se frena. Y fíjense lo que dice el siguiente versículo. Dame el 11. El 11 dice: acerca de esto, ¿acerca de qué? De Melquisedec, de la orden de Melquisedec, porque está hablando de Jesucristo basado en la orden de Melquisedec. Y dice, y ahí se frenó y dice: acerca de esto tengo mucho que decirles. En otras palabras, sobre todo esto de Jesucristo como sumo sacerdote bajo la orden de Melquisedec, hay muchísimo que quiero compartirles a ustedes, pero es difícil de explicar. Es difícil de explicar. Ahora, si el versículo terminara ahí, difícil de explicar, y el versículo termina, llegaríamos a la conclusión de que la información que el apóstol Pablo tiene para darles a la audiencia, a los judíos, a los hebreos, a la iglesia de Jerusalén, es supremamente complicada, y ellos no están al nivel espiritual de madurez para obtenerla, para recibirla. Entonces podríamos decir que por ende, a lo mejor nosotros también no estamos en esa madurez, y por lo tanto él no escribió sobre eso. ¿Por qué? Porque es muy difícil de explicar y por lo tanto no se los puedo explicar. Pero gracias a Dios, el versículo no termina ahí.
el versículo no termina en que es muy difícil de explicar, coma, el problema está puesto que os habéis hecho tardos para oír. Entonces, el problema no es que Jesucristo, como sumo sacerdote bajo la orden de Melquisedec, eso no es que sea complicado. El problema es que ustedes, como se han hecho tardos de oír, ahora les es difícil entender lo que les voy a explicar. No porque la información es difícil, es porque su oído no está en la posición en la que estaba antes, y por lo tanto lo que voy a compartir con ustedes no lo pueden entender. Y ese es el problema. Entonces el apóstol Pablo dice a la iglesia de Jerusalén, le está diciendo a los judíos, a los hebreos, le está diciendo: yo quiero compartir esto con ustedes, pero me he dado cuenta de la condición en la que están. Me he dado cuenta de que la condición espiritual de ustedes no está al nivel que debería estar. Me gustaría, hay mucho que quiero compartir con ustedes, pero no lo puedo hacer. ¿Por qué? Dame el versículo. Porque se habéis hecho tardos de oír. Ahora, este versículo es un insulto para los hebreos. Es un insulto para los judíos, es un insulto para la iglesia de Jerusalén, a quien Pablo, el escritor de Hebreos, les estaba escribiendo. ¿Por qué? Hay dos cosas muy importantes. Esa frase que dice tardos de oír es un insulto muy fuerte, y el apóstol Pablo básicamente les está pegando una cachetada en la cara a esta gente. Y esa frase diciendo tardos de oír significa que ellos se han vuelto estúpidos. Lo buscan en el griego, búscalo en el griego para que vean. Se han vuelto estúpidos. Y yo te pregunto, ¿y por qué Pablo los insulta de esa manera? Los insulta porque lo que está tratando de hacer es despertarlos de la posición en la que están. Está tratando de hacerlos reaccionar. Ustedes han visto, nunca lo he visto en persona, pero lo han visto en las películas. Ustedes, que una mujer se vuelve histérica y tal, y entonces otra persona le pega una cachetada como para que se despierte. ¿Lo han visto o no? Lo mismo aquí, el apóstol Pablo, esta gente estaba en una situación que estaba yendo para mal y de mal a peor. Y el apóstol Pablo lo que hace es hablarles de tal manera y básicamente les pega una cachetada, los insulta, como para que ellos reaccionen, para que cambien en la forma en la que vienen caminando. Ahora, tenemos que tener algo muy presente: que esta gente, los judíos, han venido en una trayectoria que ha ido de mal a peor por una gran cantidad de tiempo. Dese en cuenta, ustedes fíjense de esto, pero ustedes recuerdan las palabras de Jesús al final de su vida, al principio de su vida, cuando Él apareció en la cena. Los mismos judíos no lo reconocieron. Lo que ellos venían estudiando y oyendo de los profetas, de los mayores y de los menores profetas, por años y años y años y años y años, cuando Él llegó a la cena no lo reconocieron, cuando era evidente que era Él. ¿Por qué? Porque las escrituras señalaban a Jesús. Y ellos estaban tan cegados en su judaísmo, tan cegados en sus propias formas de hacer las cosas, que no vieron cuando Jesús llegó a la escena. No pudieron distinguir que Él estaba presente. Y después de su ministerio, llegamos unos días antes de que Jesús vaya a la cruz, y Jesús dice esto en Mateo 23, versículo 37. Dice, Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quisiese juntar a mis hijos, como gallinas junta sus pollitos, debajo de sus alas, y no? Los mismos judíos, la misma Jerusalén a la cual Él vino, no lo recibieron. ¿Por qué? Porque estaban cegados, estaban tan establecidos en el judaísmo, en sus formas de hacer las cosas, en la ley, que cuando la gracia vino a ellos, la rechazaron y no vieron aquello que los profetas y la ley venía hablando todo este tiempo, que ha de llegar uno que va a hacer todo esto, y cuando llegó no lo vieron. Y de ahí fueron retrocediendo y retrocediendo y retrocediendo más y más y más. Y fíjense,
el peligro de todo esto, que llegamos a Pentecostés un tiempo después, en Hechos capítulo 2, y fíjense lo que nos dice Hechos 2, versículo 5. Dice: y habían judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, digan conmigo, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Pero esta frase, esas dos palabras, hombres piadosos, significa o implican que eran hombres establecidos en el judaísmo, establecidos en la ley. Esa gente era dramática, estricta, donde no podían ver más allá de la situación en la que ellos estaban. Hombres piadosos. Después llegamos, ustedes recuerdan que unos versículos después encontramos que Pentecostés viene y el Espíritu de Dios cae sobre todos ellos, y unos versículos más abajo Pedro se levanta y predica, y 3,000 personas reciben al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Recuerdan eso? Pero ustedes recuerdan las palabras de Jesús en Hechos 1:8, básicamente, que dice que este evangelio será predicado en todas las naciones y empezará aquí y se extenderá al punto de que va a ir a todas las naciones. Y es de ahí de donde nació el servicio o las enseñanzas de mi esposa, de cómo el evangelio se fue a todas las naciones del mundo, pero radicó o empezó de Hechos 1:8. Pero ellos estaban cegados. Cegados es correcto, es una palabra, sí, estaban cegados, estaban ciegos. No estaban viendo lo que Dios estaba haciendo, al punto que llegamos ahora al capítulo 10 del libro de Hechos. Y ustedes recuerdan que en el capítulo 10, el libro de Hechos, es muy, pero muy importante ese capítulo. ¿Por qué? Porque fue la primera vez, ahora que vemos que la palabra llegó a un gentil. ¿A quién fue? A Cornelio. Donde Dios le dijo a Pedro: vete y levántate y vete y predica en la casa de un gentil llamado Cornelio. Y Pedro dijo: no, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Por qué? Porque es gentil. Pero no dijo Jesús que este evangelio será predicado en todas las naciones. Y ellos, establecidos en eso, no podían ver más allá de esta situación. Y fue porque Dios le mostró y lo empujó que finalmente Pedro fue y le predicó el evangelio, y él recibió al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Y él mismo se quedó asombrado y dijo: ¡wow! El evangelio vino a ellos como nos vino a nosotros. Y lo vemos en la palabra. Tenemos el de Hechos 10. ¿Tenemos un versículo ahí o no? No, tenemos el de 15. Ok, déjenme ahí. Dice: y al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo: así que también los gentiles han concedido a Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Ellos mismos se quedaron asombrados. ¡Wow! Pero esta revelación de que el evangelio también iba a los gentiles duró corto tiempo. Porque llegamos una vez más, este es el capítulo 10, capítulo 11, pero llegamos al capítulo 15. Después de que Pablo y Bernabé fueron en su primer viaje misionero, ¿se acuerdan que salieron de Antioquía de Siria y se fueron a la región de Galacia y predicaron el evangelio, y todos esos gentiles se convirtieron y se estableció la iglesia de Galacia? Y es por eso que tenemos el libro de Gálatas. Que ellos regresan una vez más y llegan a la iglesia de Jerusalén, a la iglesia madre, y les dicen lo que ha pasado, y aún así tenemos dificultades. Fíjense lo que dice Hechos 15, versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían, díganlo conmigo, una vez más, que habían, una vez más, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de... Ustedes se están dando cuenta la ceguera de esta gente, el problema que había y lo que se había infiltrado. Esta gente, en vez de ir para adelante, ¿para dónde estaba yendo? Para atrás. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que pasó? 3 capítulos antes, 4 capítulos, Pedro ya les había dicho: hey, para los gentiles es igual, lo mismo que nosotros hemos recibido, ellos lo han recibido. Pero se les olvidó. Se les olvidó. Se les olvidó de esa revelación, se les olvidó lo que Dios estaba haciendo, y volvieron a caer en la misma situación. Ahora, tienen que entender que le estamos hablando a la iglesia madre, a la iglesia de Jerusalén. Ustedes saben quién era el pastor de la iglesia de Jerusalén. ¿Quién era? Santiago. ¿Y Santiago era?
¿El medio hermano de quién? ¿A ustedes no les encantaría haberse sentado bajo él? Yo no sé, sí, como a 3 nada más. Ok. Pero está bien, puedo trabajar con 3. Tengo 3 es suficiente. Porque conmigo somos 4. Yo me hubiese encantado sentarme bajo un pastor como Santiago. ¿Y ustedes saben quiénes se sentaban en la primera fila? En la primera fila estaba María, estaba Pedro, estaba Mateo, estaba Esteban, estaba toda esta gente. ¿Por qué? Porque era la iglesia madre. Ahí estaba la crema de la crema de la crema del cristianismo en aquella época. Estaba en esa iglesia. Estaban ahí. La mayor revelación, el conocimiento de la palabra, todo lo que Dios ha descargado sobre ellos, estaba ahí en la iglesia madre de Jerusalén. Y esta gente, en vez de tomar ventaja sobre todo esto, en vez de progresar, se iban para atrás. Algo terrible, 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 terrible lo que estaba sucediendo. Ahora, les tengo que dar un versículo más. Fíjense lo que dice. Les digo esto: si ustedes recuerdan una sola cosa, en toda esta mañana recuerden esto. Jeremías 7, versículo 24. No lo olviden. Dice: mas ellos no escucharon. Digan conmigo, no escucharon. Ni inclinaron su oído. ¿Qué significa inclinar su oído? Prestar atención, ¿ok? Es como muchas veces yo no lo hago. Pues eso, mi esposa es diferente. Mi esposa los ve durmiendo y que, ¡ay!, despiértate. Y los ve distraídos y le dice, ¡ay!, no hables, presta atención. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere que ella hagan? Inclina el oído. Lo que estoy diciendo es importante. Lo que estoy diciendo transforma sus vidas. Y ellos no escucharon ni inclinaron su oído, sino que anduvieron en sus propias deliberaciones. Eso significa en sus propios caminos y en su. Hoy díganlo conmigo, por favor. Una vez más. Terquedad. ¿Ustedes saben lo que es terquedad? Terquedad es como ser como un burro, básicamente. Es que yo lo voy a hacer como yo digo, porque yo lo digo y porque me da la gana de hacerlo así. Aunque tú me digas diferente, yo soy terco y por mi terquedad lo voy a hacer de esta manera. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y con gente así, yo me encuentro todo el tiempo. ¿Por qué? Porque yo les digo, me tienen una pregunta, pastor, ¿me das un consejo? Sí, la palabra de Dios dice, pero yo lo quiero hacer de esta manera. La palabra de Dios dice, pero pastor, es que mi mamá. La palabra de Dios dice, sí, pero es que mi tía. La palabra de Dios dice, sí, pero esa no ha sido mi terquedad. ¿Ustedes conocen gente terca? Sí. Yo también. Bastantes. Entonces dice, anduvieron en sus propias deliberaciones y en la terquedad. Pero escúchense, fíjense que la terquedad es algo curioso. La terquedad sale de un corazón. ¿Siguen conociendo personas tercas? Sí. ¿Y qué corazón tienen? Ok. Selah. ¿Saben lo que significa Selah? Medita sobre ello. Eso es lo que significa Selah. Está en los Salmos. Ok. Entonces dice, ahora, la frase clave. Estos personajes que no escucharon, no inclinaron y anduvieron en sus propios caminos y en su terquedad con un corazón malvado, fueron ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Y no para dónde. ¿Qué significa eso? Que en la vida del cristiano, en la vida tuya y en la vida mía, no hay un neutro. En el momento en que tú te pares, ¿para dónde vas? Para atrás y no para delante. Y esta gente empezó a ir para atrás y no para delante. Ahora, entendiendo todo esto,
entendiendo toda esta historia, entendiendo que la iglesia madre y los problemas que había con el judaísmo y ellos caminando en sus propias deliberaciones, en sus propios caminos, no inclinando su oído y ellos haciendo lo que les daba su gana en la terquedad de ellos y no prestando atención a la guía de Dios. Ahora el escritor de Hebreos escribe lo que escribe. ¿Lo entienden? Ahora vamos a ver qué es lo que escribe, porque lo que escribe es supremamente fuerte. En términos de ustedes, términos coloquiales, yo estoy aprendiendo el coloquialismo de ustedes. Les da una vaciada. Les pega la vaciada del siglo. ¿Ah? ¿No es va? Va con B alta, B pequeña. ¿Y qué dije yo? Y no es lo mismo. Me vengo para acá. Vaciada está bien, ¿no? ¿Qué le pasa a aquella? Bueno, lo quieran poner con B alta o B pequeño, los vació. ¿Ah? Les pegó duro. Al punto que los insultó. Los llamó estúpidos. Y eso es un insulto. Yo no lo dijo, lo dijo Pablo, el escritor. Pero lo dijo. Y que la razón fue para que se despertaran. Ahora, escúchenme bien. Capítulo 5 del libro de Hebreos llega hasta el versículo 14. Entonces, desde el versículo 12, 13 y 14, empieza a pegarles a ellos la vaciada. ¿Ok? Se descarga y les pega duro en esos 3 versículos y todo el capítulo 6 del libro de Hechos. Y en el capítulo 7, versículo 1, coge otra vez lo que dejó en el versículo 10 y empieza a hablar de Melquisedec otra vez. ¿Ok? Entonces, durante 4 versículos y todo el capítulo 6 los corrige, les pega duro, los insulta para que despierten y ahora dice, ok, ya me quedé tranquilo, ahora sí les voy a decir sobre Melquisedec. ¿Ok? Pero no tengo tiempo de hablar de todo el capítulo 6, solamente voy a hablar de 3 versículos. ¿Ok? Pero ustedes se van a dar cuenta lo fuerte que le empieza y la corrección que les hace. ¿Estamos bien hasta ahí? Pueden entender ahora el concepto por el cual él escribe lo que va a escribir. Ok. ¿A quién le está escribiendo? ¿A los hebreos, a los judíos de la iglesia madre? Esta gente que debía ser madura, esta gente que debía estar en otro nivel, está en este problema. Dame el 12. Hebreos 5:12 dice, pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Ok, vamos a explicar todo esto. Dice, porque debierais ser maestros. Bueno, muchos de ustedes piensan, bueno, yo no soy maestro. Sí lo eres. ¿Por qué? Porque la palabra maestro, si lo miran en el griego, habla no de las 5 oficinas ministeriales como pastor, maestro, evangelista, profeta. No habla de eso. Habla de una persona que es capaz de compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Simplemente. En otras palabras, tú simplemente compartes lo que tú tienes conocimiento. Entonces tú muestras, tú enseñas lo que Dios ha hecho, cómo Dios te ha transformado a ti y lo que Dios ha hecho en tu vida. Y tú tienes esa capacidad, digan que sí. Porque todo cristiano tiene capacidad de compartir lo que Dios ha hecho en sus vidas. Entonces dice, deberías ser maestro, tú deberías compartir lo más simple. ¿Qué es lo más simple? La necesidad de enseñar los principios elementales de los oráculos de Dios. Los oráculos de Dios es la palabra de Dios o la doctrina de Dios, como lo quieran poner. Pero dice, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de la palabra de Dios. Fíjense a dónde llegó esta gente. Esta gente llegó al punto de que alguien tenía que explicarles, Jesucristo vino a esta tierra y Él caminó entre nosotros y Él fue a la cruz
y Él llevó tu pecado, Él derramó su sangre para el perdón de pecado, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso son los principios básicos del Evangelio. Eso, señoras y señores, es lo que sus hijos que están allá arriba están aprendiendo desde pequeñitos para que ellos entiendan lo que Cristo ha hecho por ellos. Esos principios básicos es lo que Pablo, o el escritor de Hebreo, le está diciendo a esta gente que lleva generaciones oyendo y viendo la majestuosidad de Dios y lo que Dios ha hecho por ellos y las generaciones anteriores, y han retrocedido al punto de que ellos no se acordaban de los principios básicos de la palabra. Eso nos debe dar terror a nosotros, a que tan atrás, que tan retirado un cristiano puede llegar de Dios, para que alguien te tenga que hablar una vez más de que Jesucristo murió por ti, de que Él derramó su sangre por tus pecados, de que Dios te ama. Y Pablo le está diciendo, ¿se dan cuenta ahora por qué Pablo quiso compartirles de Jesucristo como su sumo sacerdote y de Melquisedec? Y dijo, no, porque ustedes audiencia. Ahora, escuchen, dame el versículo 10 una vez más. Dame el 10, vamos al 10. El 11. Fíjense bien, esto es curioso. Dice, se habéis hecho tardos de oír. Ustedes saben esto, ustedes saben mejor español. No sé si Merce sabe mejor español, ya la cuestiono. Pero ustedes saben mejor español que yo. Fíjense, se habéis hecho tardos. Se habéis hecho tardos. Eso implica que en un tiempo no lo eran. Un tiempo atrás no lo eran. ¿Por qué? Porque en el proceso del tiempo se habéis hecho tardos. Pero en este tiempo atrás no lo eran. ¿Qué fue lo que pasó? Trayéndolo al día de hoy, que mucha gente dice, ya eso. Ustedes saben, ahora me vino a la mente, hay veces que enseño sobre parejas y matrimonios y niños. Ya hay personas que cuando saben que voy a enseñar sobre todo eso y son singles, son solteros, no vienen a la iglesia porque dice, eso no lo necesito yo. Eso es ser ignorante. Porque debes aprender de todo para ayudar a todo, para que puedas enseñar a alguien lo que tú sabes. Yo no tengo hijos y sé una gran cantidad de cosas sobre hijos para enseñarles a ustedes cómo tienen que criar a sus hijos. Entonces yo no enseño sobre hijos porque no tengo hijos. ¿Ustedes te dan cuenta de la ignorancia de la gente? Entonces hubo un momento que esa gente no era tarda de oído, pero ¿qué pasó? Trayéndola a la situación de hoy, dejan de venir a la iglesia, dejan de congregarse, dejan de leer la palabra, dejan de meditar, dejan de orar, dejan de reunirse en la familia de fe con los cristianos, dejan, y después de 6 meses atrás, ni siquiera recuerdan lo que dice Juan 3:16. ¿Qué dice? Gracias. Fui a la más sencilla. Pero hay gente que deja de venir, deja de congregarse, deja de orar, deja de meditar, que después de 6 meses, 1 año les preguntan, ¿te acuerdas de Juan 3:16? Y se ponen a pensar y no lo recuerdan. ¿Por qué? Porque se han hecho para atrás a tal punto que se han olvidado de los principios básicos de la palabra. Y esa gente, escúcheme, les estoy hablando de la iglesia madre de Jerusalén. Estoy hablando de esos judíos, le estoy hablando de esa gente que ellos deberían ser nuestro ejemplo a seguir en la madurez y en el crecimiento constante en sus vidas. Y Pablo nos está dando una alarma a nosotros, que esta gente llegó al punto de que se olvidaron de lo más básico de la palabra de Dios. Dame el 12, una vez más. Dice, deberían ser maestros, pero tienen necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales o básicos de la palabra de Dios. Ya habéis llegado. ¿Saben lo que significa habéis llegado? Habéis llegado significa ustedes se han ido tanto para atrás que has llegado al punto
de tener necesidad de leche. De leche. Y no de alimento sólido. ¿Ustedes saben lo que significa de leche? De leche significa que tú mismo no te puedes alimentar. ¿Por qué? Porque ¿quién toma leche? Los bebés. Y un bebé no se puede alimentar solo. Necesitas a alguien que te alimente. Tú puedes poner un bebé. Tú lo puedes poner aquí en la cama o en la cuna y le pones un biberón lleno de leche al lado. Y si tú no lo alimentas, el bebé se muere. ¿Por qué? Porque un bebé no tiene la capacidad de saber que su sustento de vida está ahí al lado. Un bebé no sabe la diferencia. Un bebé puede tener lo que necesita para vivir al lado. Simplemente que extienda la mano y lo coja y se lo meta en la boca. Pero un bebé no tiene esa capacidad. Y esta gente no tenía la capacidad de coger la palabra, la Biblia, la palabra de Dios por sí mismos y volver a donde estaban. ¿Por qué? Porque llegaron a tal punto que necesitaron que otro venga y les diga: abre la boquita. ¿Ustedes se dan cuenta que tan atrás un cristiano puede llegar? Esta gente era cristiana, déjenme decirles. Los judíos, los hebreos de la iglesia madre en Jerusalén. A tal punto puede llegar la gente. Dame el siguiente. 13 dice: porque todo el que toma solo leche, digan solo. ¿Quién toma solo leche? Los bebés. No está acostumbrado, digan conmigo acostumbrado, a la palabra de justicia o a la palabra de Dios, porque es niño. Porque el que toma solo leche no está acostumbrado. Para tú estar acostumbrado, ¿qué necesitas? Practicar. ¿Quién dijo eso? Muy bien, practicar. Necesitas estar acostumbrado. ¿Saben por qué tenemos a los niños en el segundo piso con las maestras y enseñándole cosas de niños? ¿Saben por qué? Porque por mucho que ellos quieran y les diga: papi, yo quiero estar abajo, ¿por qué los mandas para arriba? Porque tú sabes que ellos después de 30 segundos, un minuto y medio, empiezan a hacer ruido, pataletas, se empiezan a mover, empiezan a pegarle a las sillas, empiezan a distraer. Y es por eso que los tenemos en una atmósfera donde ellos pueden hacer todo eso y aún así aprender los principios básicos de la palabra. Pero están en una atmósfera diseñada para niños, donde ellos puedan ser niños y aprender de la leche de la palabra. Pero ¿qué es lo que pasa? Ellos no están acostumbrados a estar aquí. Y llegó el punto donde esta gente no estaba acostumbrada a sentarse y a escuchar la palabra de Dios por 1 hora, 45 minutos, lo que sea. Y es por eso que mucha gente, ustedes se han dado cuenta que hoy día la gran mayoría de iglesias, los servicios de ellos duran 25 minutos. Porque de hecho a nosotros nos han dicho: deberían reconsiderar el tiempo de los servicios de la predicación a 25 minutos. Y yo no sé cómo hacerlo, la verdad. No tengo ni idea cómo hacer esto en 25 minutos. ¿Por qué? Porque la gente lo que no busca es enseñanza. Simplemente dime algo que me haga sentir bien para irme a mi casa y hacer lo que me da la gana. Y eso es lo que le estaba pasando a esta gente. Se estaban yendo para detrás y no para delante. Ahora, hay otra iglesia que el apóstol Pablo le habla, donde menciona niños y menciona leche. Y es la iglesia de Corintios. Y lo vemos en el capítulo 3, versículo 1, 2 y 3. Y veamos lo que dice. Dice, este es Pablo, el apóstol Pablo, escribiéndole ahora a los corintios. Así que yo, hermanos, y sabemos que cuando dice hermanos le está hablando a cristianos. Dice, así que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, como personas maduras, sino como carnales, como niños en Cristo. La persona, cuando se refiere a carnales, se refiere a niños. ¿Por qué? Porque los niños no hablan. Los niños se expresan basado en sus emociones. Entonces, un niño cuando tiene hambre, ¿qué dice? ¿Mami, tengo hambre? No. ¿Qué es lo que hace? Llora. Y cuando no quiere más, ¿qué hace? Llora. Y cuando está aburrido, ¿qué hace?
Llora. Y cuando se despierta a la 1:30, cuando tú estás más profundamente dormido, ¿qué es lo que hace el niño? ¿Y qué haces tú? Le pegas una patada al esposo. Es tu turno. ¿Ah? Pero ¿qué es lo que hace el niño cuando a la 1:30 de la mañana, cuando debería estar dormido? ¿Qué hace? Llora. Ustedes saben qué es lo que hace un adulto cristiano carnal conmigo. Pastor, necesito una cita para hablar con usted. Perfecto. Yo tengo una cantidad de gente aquí que está preparada, que tiene el conocimiento de ayudarlo. Y no, pastor, solamente contigo. Yo no quiero con ellos, yo quiero contigo. Pero ellos están capacitados, llevan estudiando conmigo. Yo los vengo preparando por 4 años. Ellos te van a dar lo mismo que yo te voy a dar, que es la palabra de Dios. Si no es contigo, yo no quiero hablar con nadie. Ustedes se ríen, pero eso es mi pan de cada día. ¿Ustedes saben por qué? Están empezando a ver otra cantidad de gente en el púlpito haciendo otra cantidad de cosas. ¿Se han dado cuenta? ¿Por qué? Para que ustedes se acostumbren. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a vernos a nosotros, a hacer todo. Y cuando no estamos aquí, y el pastor no vino, yo no voy. Es por eso que cuando nos vamos de vacaciones, no se los decimos. ¡Sorpresa! No estamos. ¿Por qué? Porque si el pastor no está, yo no voy. El pastor. ¿Qué significa eso? Mi pregunta es, ¿ustedes vienen porque yo estoy aquí o vienen a escuchar la palabra de Dios? Entonces, cualquier persona que se va a poner aquí, les digo, yo no dejo a cualquier persona. Cuando alguien se pone aquí es porque yo estoy seguro que es lo que va a salir de esa boca. Y va a ser la palabra de Dios de la misma manera como yo la doy. Y ustedes vienen a escuchar palabra de Dios y no palabra de hombre. Pero ¿qué es lo que pasa? Un niño que quiere leche, pastor no está, yo no voy. Y eso es lo que pasa todo el tiempo. Entonces, dame aquí el versículo. Dice, hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Versículo 2. Dice, os di de beber leche. En otras palabras, Pablo hizo su trabajo. Les di de tomar leche, no alimento sólido, pero porque todavía no podéis. Eso todavía no podéis significa que él estaba esperando que después de este periodo de tiempo ya lo puedas recibir, pero aún no lo puedes recibir. ¿Lo están viendo o no? Ustedes leen español. Ustedes entienden entre el presente, pasado y futuro. Entienden esas cosas cuando leen. Entonces aquí dice, porque todavía no podéis recibir. Lo que significa que él estaba esperando que haya un cambio positivo de crecimiento en esta gente y no lo encontró. En verdad, ni aún ahora podéis. Siguiente versículo. Porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contienda entre vosotros, no sois carnales y andáis como hombres. Esa palabra hombre significa como un incrédulo. Actúas exactamente igual que ellos. Tú debes caminar de acuerdo a la palabra, pero sigues caminando de acuerdo a tus emociones, como un niño, como un incrédulo. Pero tú y yo somos diferentes. ¿A que sí? Nosotros vamos para adelante y no para atrás. Dame Hebreos una vez más, versículo 13. Entonces una vez más dice, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Yo quiero que ustedes entiendan, necesito saber de que ustedes entienden a quién les estaba hablando. Pero no solamente cristianos, ¿a quién le estaba hablando? A la iglesia madre de Jerusalén. Le estaba hablando a la crema de la crema de la crema de la crema de la crema del cristianismo. A esa gente le estaba hablando. Gente que venía caminando con Dios por generaciones, donde ellos vieron la mano de Dios, donde ellos oyeron lo que los profetas hablaban, donde ellos vieron la mano de Dios en sus vidas y en generaciones anteriores, y tenían todo esto ahí con ellos, y llegaron a este punto de ceguera, gracias, de ceguera, de no poder ver lo que estaba delante de ellos. Versículo 14. Voy tarde. Dice, pero el alimento sólido es para ¿quiénes?
para adultos. Si lo vemos con los versículos anteriores, los adultos se está refiriendo a personas maduras, personas espiritualmente maduras, los cuales, por práctica, digan conmigo práctica, una vez más, práctica, tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿Cómo tú puedes discernir el bien del mal? ¿Cómo? ¿Practicando la palabra? ¿Ustedes no hablan porque tienen miedito de que los corrija o qué? ¿Es eso? Tomen riesgo, arriésguense. Pero dice, pero si lo tienen ahí, hombre, hasta le estoy dando la respuesta, lo único que tienen que hacerle, el versículo. No se los estoy tapando. Pero dice, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados. ¿Cómo tú puedes distinguir del bien del mal? ¿Qué tienes que tener primero? ¿Qué tienes primero que hacer? Practicar para que tengas los sentidos ejercitados. Eso es muy sencillo. Entonces, cuando yo tengo, y los he tenido en estas semanas, personas que nos han oído predicar, tanto mi esposa como a mí, fuertemente sobre el aborto, que el aborto no es de Dios, eso está en contra de la palabra y tal. Y vienen personas todavía y nos atacan a nosotros diciendo que en la sociedad eso está permitido, que moralmente está bien, que tal, las leyes. Hey, es la palabra de Dios que dice que está mal, punto. Punto. ¿Qué significa? Cuando una persona me dice esa burrada, ¿qué es lo que yo sé en mi cabeza? Que esa persona es un bebé en Cristo y sus sentidos no han sido ejercitados porque no ha practicado la palabra de Dios y por lo tanto no puede discernir entre el bien y el mal. Un aborto mata. Eso está mal. Es lo mismo, que esta batalla. Ustedes me han oído predicar esto por 4 años y señoras y señores, todavía tengo esta batalla. ¿El matrimonio es entre qué? Y hay gente que viene todavía, pero pastor, tú tienes que modernizarte. La cultura, moralmente y toda la sociedad ahora está bien de que una mujer con otra mujer y otro hombre con otro hombre y una que quiere ser y que no es y que se hizo y que se fue y todo el rollo ese. ¿Qué me dice a mí? Que esa persona, aparte de ser una ignorante, es un bebé en Cristo que no ha practicado la palabra, que no está acostumbrada a la palabra porque no la ha abierto y por lo tanto sus sentidos no han sido ejercitados y no distingue entre el bien y el mal. Así de sencillo. Pero claro, uno entendiendo con lo que está hablando, aparte de bebé en Cristo e ignorante de la palabra, uno tiene que tratarlos con cariño y amor y ponerlos en su lugar. Pero claramente está que de la única manera como tú puedes entender la palabra de Dios y entender entre el bien y el mal es practicando la palabra de Dios, porque en la práctica de la palabra es como tú te ejercitas los sentidos espirituales para distinguir entre el bien y el mal. Es la única manera. Es por eso que esa cantidad de incrédulos que están en la calle hablan de moralidad y hablan de esas cosas y están ciegos. ¿Por qué? Porque de la única manera como ellos pueden tener luz para ver es practicando la palabra la cual desconocen. Y por lo tanto sus sentidos están cegados y no pueden ver entre el bien y el mal. Ustedes se están viendo ahora, se están dando cuenta la vaciada que le pegó el apóstol Pablo a la iglesia madre de Jerusalén. Se están dando cuenta cómo la bofetada que les pegó en la cara a todos estos judíos que supuestamente deberían entender y estar pasado esto ya hace tiempo, maduros, y tiene que enseñarles y decirles: hey, mira al punto que tú te has ido para atrás en vez de haber estado corriendo para adelante. Estos 3 versículos son el insulto más grande que el apóstol Pablo le pudo haber pegado a esta iglesia. Fuertísimo, duro de recibir. Dame el versículo una vez más. Y dice, la práctica. Tengo que terminar, ya casi se me va el tiempo. Escuchen.
Ustedes, ¿quién viene los miércoles en su calendario? Levante la mano, sus miércoles. Ok. Entonces, los que no vienen. Gracias, tú me ayudas mucho. Los que no vienen. Esta parte no me la van a entender porque si no vienes, pues eres un ignorante. ¿Qué más te puedo decir? Pero los miércoles, y más que nada, en los últimos 2 meses, se han dado cuenta que no todo el tiempo, pero los miércoles hemos empezado a fluir más en el Espíritu. Se han dado cuenta con la alabanza, hemos empezado, no todos los servicios, pero hay momentos donde yo me subo al púlpito y los empiezo a guiar a ellos. ¿Se han dado cuenta? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Practicando. ¿Por qué? Porque hay que practicar la palabra, hay que practicar las cosas espirituales. La palabra nos dice, tenemos que practicarlas. Y para que ellos nos lleven al trono de la gracia, yo tengo que enseñarles a ellos cómo el fluir del Espíritu se mueve para llevarnos a todos nosotros a esa atmósfera, a ese lugar. Y si ustedes recuerdan, hace como 3 miércoles atrás, no pude ni predicar. ¿Se acuerdan de eso? Que fue espectacular. La presencia de Dios, la atmósfera que había aquí, era un sentir de que no se oía un alfiler caer al piso. Porque la presencia de Dios. Y muchas veces lo que me han visto, que tengo aquí a varias personas y le digo a él, canta, pero despacito, baja la voz. Y otra vez le digo, no instrumentos, solamente las voces. Y después le digo, no, esa estrofa no, la siguiente. Manténlo ahí. ¿Por qué? Porque les estoy mostrando el fluir del Espíritu, la sensibilidad de saber cómo Dios y el Espíritu Santo se va moviendo. Y eso requiere práctica. Requiere práctica de ellos, no solamente del cantar y del tocar, pero el saber, el tener esos sentidos ejercitados para que ellos puedan sentir el mover del Espíritu y saber a dónde Dios nos lleva. ¿Por qué? Porque el movimiento o el sentir del Espíritu es como una ola que llega y subside, se baja, ¿cómo se dice? Se baja y después empieza a subir y se mantiene aquí y después vuelve a bajar, y tú tienes que aprender a fluir con él, y eso requiere ejercitar los sentidos. Estamos practicando la palabra, y es en esos momentos cuando subimos, alabanza, se puede subir por favor, en esos momentos que subimos como una ola y llegamos aquí. Es como si tú entraras a una dimensión donde tú le puedes creer a Dios en cosas que de otra manera parecieran imposibles. Es cuando tú llegas a estos puntos que parece que tú pudieras tocar a Dios y obtener todo lo que Él tiene para ti. Pero para llegar ahí requiere práctica, requiere conocimiento, requiere tener tus sentidos ejercitados. Y es por eso que yo creo que ya es tiempo de que empecemos a fluir en eso, y es por eso que todos los miércoles ahora estamos empezando a meternos otra vez ahí, una vez más, porque nosotros vamos para adelante y no para atrás. Digan conmigo, yo voy para adelante y nunca para atrás. Una vez más, yo voy para adelante y nunca para atrás. Amén.